¿Ok? Bien. Vamos a ir al libro de Job. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Job, capítulo 1. Y vamos a tener la lectura y vamos a ver algunos versículos ahí de ese primer capítulo que quiero que ustedes tengan en cuenta cuando vamos a estudiar el libro de Job. Quiero saludar también a los hermanos que nos siguen por el internet, que sepan que siempre los tenemos presentes, oramos por ellos. Y si alguno de nuestros hermanos, como Gabriel, que está enfermo, u otro hermano, está por el internet, también le mandamos un gran saludo. Y mandamos un gran saludo también a Tela, allá, a David, a toda la familia allá, los cuales amamos profundamente. Tenemos acá a papá y mamá, no queremos que vayan para allá, pero bueno, sí van a ir. Pero estamos esperando que ustedes vengan para acá, así que rogamos al Señor. Bueno, Job, capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Dice el versículo 5, y aconteció que habiendo pasado en turnos los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme el número de todos ellos. El versículo 4 habla del cumpleaños de estos hijos de él. Si un testigo de Jehová le toca la puerta y le dice, ¿usted por qué hace cumpleaños? Que eso no es de Dios. No le crea. Job, que cuenta la historia más antigua de la Biblia, después les voy a explicar, dice en el versículo 4 que sus hijos iban y hacían banquete en su casa, cada uno en su día. Eso significa en su cumpleaños. Y después Job hacía sacrificios porque vivía en una época del patriarcado, donde el patriarca, el padre de la familia, era la persona que estaba al frente de la oración y del control y del orden de la familia. Él, bueno, ofrecía holocaustos a Dios según el número de sus hijos y los días de ellos, y lo hacía de esta manera. Dice, porque decía Job, capítulo 5 al final, versículo 5 al final, quizás habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. Dice el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también estaba Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió a Satanás a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra en este día. Rogamos tu bendición. Queremos que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, estamos en presencia de Job, un libro muy interesante. Nos cuenta la historia más antigua de la Biblia. Es precisamente este libro donde los antropólogos y los curiosos y demás, entonces empiezan, ¿no?, que si los dinosaurios, que si el Behemoth, que si no sé qué, y empiezan a sacar una serie de conclusiones. Es un libro que habla acerca de un tiempo donde el patriarcado era el estilo de liderazgo familiar que existía. Y más que eso nos cuenta también escenarios que si no fueran por este libro desconociéramos. Escenarios como historia que tiene que ver con la presencia de Dios. Cosas que suceden en un escenario desconocido para nosotros. Dice ahí la Biblia que estando Dios recibiendo a sus hijos,
estoy pensando que son los ángeles. Llegó entre ellos Satanás y se estableció una batalla. Una batalla que ha durado por todos los años que el hombre conoce y que va a llegar al punto donde Dios va a terminar con esto poniendo a Satanás en el infierno. Al diablo y sus ángeles y todos aquellos que a voluntad del diablo le sirvieron van a estar en el infierno. Pero este libro cuenta cosas interesantes porque este libro se trata de algo que nos ha torturado, lo hemos repensado muchas veces y casi nunca tenemos una opinión para tratar con esto. Y es el tema del sufrimiento. ¿Por qué tienen que sufrir las personas buenas? ¿O por qué la gente buena le pasa cosas malas? Diríamos. ¿O por qué si soy un hijo de Dios y pertenezco al pueblo de Dios, por qué paso por cosas difíciles? Acá nos da el escritor de Job una serie de enseñanzas que están relacionadas con esto, que hoy nosotros queremos estudiar. Antes de eso, quiero tomarme un momento para recordar los últimos acontecimientos que hemos vivido esta semana. Acontecimientos tristísimos, donde una persona de 18 años, después de haber cargado unas armas, fue a una escuela, entró y terminó con la vida de mucha gente. 19 niños, 2 maestras. A consecuencia, murió el esposo de una de las maestras. Antes había disparado a su abuela en la cara. Una de las cosas más terribles de esa noticia es que los niños estaban irreconocibles. Tienen que entender entre letras lo que eso significa. Significa que disparó al rostro de los muchachos. Solo eran reconocibles por la ropa, tuvieron que practicar ADN para poder saber quiénes eran realmente. Y a raíz de esto se ha levantado una ola política muy fuerte. Y yo no soy político. Y no pretendo serlo, ni quiero serlo, ni es mi especialidad. Mi reino no es de este mundo. Pero mucha gente me ha preguntado, pastor, incluso me han escrito, pastor, ¿qué opinión tiene usted de este asunto? Del asunto de las armas, básicamente. Y yo de ese asunto sé bien poco. Las armas no deben ser usadas irresponsables. Pero yo estoy convencido que el problema más grande que nosotros tenemos como nación no son las armas, ni son los desequilibrados mentales. El problema son los hogares sin Cristo. Porque si usted analiza las últimas 20 ocasiones en que se atacó a una escuela o a una iglesia, todas esas personas venían de hogares disfuncionales, donde no había padre, donde no había presencia paternal ni maternal, donde aquellos vivían de cualquier manera. Y yo creo es el fruto de lo que hace años se hizo en este lugar, en este país. Y como pastor, con toda la responsabilidad del mundo, lo quiero decir, porque además sé que lo estamos grabando. Sacamos a Dios de las escuelas. Enviamos una Biblia a una prisión para que la lea una persona que está pagando una condena. Pero antes de ir a la prisión, dijimos que la Biblia no se podía leer en las aulas. Hubiera sido mejor instruir a los niños antes que después de hombres y de jóvenes tuvieran que pagar por las cosas cometidas. Yo creo que hay un gran problema con la familia. Hay un gran problema en las bases
de nuestra sociedad. Hay un gran problema al darle la espalda a Dios. Hay un gran problema a dejar a nuestras familias que sean educadas por los videojuegos. Hay un grave problema si dejamos que la televisión sea quien eduque a nuestros hijos, con el YouTube y con todas las barbaridades que la gente pone en ese lugar. Hay un grave problema en nuestra sociedad si seguimos virándole la espalda a Dios. Y este libro es un libro que habla de un padre, de una persona que estaba al frente de un hogar, de una persona que tenía cuidado de sus hijos. Hay sufrimiento acá y hay sufrimiento en el mundo. Pero una cosa es el sufrimiento que sentimos porque servimos a Jesús y nos duelen que las almas no se acerquen a Jesús, y otro es el sufrimiento que nos hemos procurado nosotros mismos a la hora de sacar a Dios de nuestros hogares, de nuestras escuelas, de darle libertad a nuestra gente que realmente no debe tenerla. Entonces, esa es mi opinión. Quiero que quede grabada todos los que me preguntaron. Yo creo que más que nada nuestro país tiene que ir de nuevo a los pies de Jesús. Porque nosotros, este país fue por años el lugar que enviaba a los misioneros a todos los lugares de la tierra. Los misioneros cristianos tienen más testimonios, historias, que ninguna otra organización de gente transformada, cambiada en muchos lugares, en muchos países. De un musulmán y de un hombre que abusaba de su esposa, que abusaba de sus hijos, convertirse a los pies de Jesús y convertirse en un seguidor de Jesús. Esos son los testimonios. Pero nosotros hemos perdido eso. Nuestro cristianismo cada día es más débil. Nuestro cristianismo cada día está más alejado de la palabra de Dios. Nuestro cristianismo cada día está menos practicado por la gente. Nuestro cristianismo cada día está más en ruina. ¿Por qué? Porque hemos sacado a Dios de nuestro país. Hemos querido dirigir nuestro país nosotros mismos y ya sabemos a dónde esto nos lleva. Por eso es necesario que nosotros volvamos a Dios. Por eso hoy en esta tarde queremos hablar de este tema, el sufrimiento. Porque el sufrimiento ha estado en la mente y en la boca de mucha gente en esta semana. Pero hoy vamos a hablar del sufrimiento cristianamente entendido. Desde una perspectiva cristiana. ¿Cómo nosotros los cristianos vemos el sufrimiento? ¿Es realmente malo? ¿Es realmente bueno? ¿Acaso a los cristianos nos gusta el sufrimiento? ¿O rechazamos de pleno que el sufrimiento nos puede alejar de Dios? Hay una enseñanza que quiero compartirles. Y es que el sufrimiento en nuestras vidas debe ser entendido a través del obrar de Dios. Y ese es el problema. Que hay mucho sufrimiento en este mundo donde Dios no está involucrado. ¿Por qué? El sufrimiento lo hemos hecho nosotros mismos por nuestras propias fuerzas. Lo hicimos, después lo culpamos a Él de que nos dejó a nosotros hacer esas cosas. Pero el sufrimiento cuando involucra a Dios tiene, gracias mi hermano, tiene otro sentido. El sufrimiento cuando involucra a Dios es un sufrimiento diferente. Es un sufrimiento que en realidad nos conecta con la persona de Dios y nos hace madurar, nos hace crecer y nos hace entender las verdaderas causas del sufrimiento. Porque yo les voy a decir algo, todo el que en esta tarde ponga el televisor y vea que la noticia se trata de que si armas sí o si armas no, está yendo por la rama, no va a la raíz. La raíz es qué hemos hecho con nuestras familias. Cuando convencimos a nuestras esposas de que podían criar a sus hijos sin padre. Cuando le dimos la libertad a los padres de abandonar a sus hijos. Cuando la pedofilia nos llenó la cabeza. Cuando la prostitución, el pecado, el engaño, cuando esas cosas
ocuparon tal lugar en nuestras vidas que no nos dejan ver a Dios. Eso es el verdadero problema. Y si nosotros no vamos a esa raíz, nos queda mucho por sufrir sin Dios. Porque ahora nos podemos sentar y culpar a Dios, y Dios es el que hizo el mundo, y Dios fue el que permitió esto, y permitió lo otro. Podemos culparlo de todo, pero la culpa es nuestra. No hemos obedecido a Dios. Y esta predicación se trata de obedecer a Dios a pesar del sufrimiento. Porque eso es lo que enseña la Biblia. Quiero leer algo rápidamente. No hay desconexión entre el cristianismo y el sufrimiento. No hay una intermitencia entre la consagración y el dolor de las pruebas. El sufrimiento y el dolor son parte de nuestra vida. No podemos evitarlo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero sí podemos cambiar las causas por las cuales sufrimos. Sí las podemos cambiar. Si nosotros nos centráramos en Dios y nos rindiéramos a Él, hubiera algún sufrimiento, pero siempre involucrando la persona de Dios. Y cuando Dios está involucrado en nuestro sufrimiento, nuestras vidas son consoladas. Yo recuerdo en una iglesia que pastoreé, una persona que bautizándose a su hijo fue asesinado afuera de la iglesia. Y alguien dijo, te pasó eso por ir a la iglesia. Y esa persona dijo, no, pasó porque mi hijo andaba en malos pasos. Pero yo estoy en la iglesia porque todavía estoy rogando por el otro hijo mío, por el que me ha quedado. Y hoy por hoy, esas personas están en Cristo. Y alguien me preguntó, ¿qué le dices a esas personas? No tengo palabras, pero sé que Dios va a hablar a sus corazones. Y pasados los años, un día me senté con esa persona y le pregunté, ¿sabes por qué sucedió? Y me dijo, pastor, Dios habló a mi vida. Y Dios me dijo, ¿por qué esa situación? Y entendí que aunque perdí uno, rescaté al otro. Lo cual es duro y es difícil, pero cuando Dios está involucrado en el sufrimiento es de edificación. Por eso en esta tarde quiero compartir con ustedes 3 elementos claves para entender el sufrimiento, pero con mentalidad cristiana. Mirarlo de la perspectiva cristiana. Acá en este libro de Job, una de las cosas que aprendemos rápidamente, espero que la bomba no explote. ¿Eso es una bomba? No es. Oh, es un reloj. No hay problema. Una de las cosas que nos sucede en este libro es que nos muestra abiertamente la opinión que Satanás tiene de la gente que sirve a Dios. Y por eso nosotros tenemos que entender nuestra vida, el sufrimiento y todo lo que nos rodea, pero con una mentalidad. Porque de no ser así, entonces nosotros vamos a estar, en vez de servir a Dios, vamos a estar prisioneros del sufrimiento. Vamos a ir a lo primero que queremos ver. Nuestras vidas siempre están en las manos de Dios. Nuestras vidas siempre están en las manos de Dios. Y ahí tenemos a Job, capítulo 1, que habla de calamidades que Job tuvo que sufrir. La Biblia nos dice que Job sufrió y no merecía ese sufrimiento. ¿O lo merecía? No lo merecía. Si usted va al capítulo 1, mire lo que dice la palabra. En la tierra de Uz hubo un varón que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y si eso fuera poco, vas un poquito abajo y en el versículo 8 escuchas la voz de Dios diciendo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto,
temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que aunque nosotros sufrimos y nosotros pasamos por calamidades, eso no está reñido con la benevolencia, la misericordia y la presencia de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que aún estando en Dios podemos sufrir. Acá la Biblia dice que Dios permitió que Job fuera probado en ciertas cosas. Y cuando lees esto acá, hay algo tremendo. Hay un nivel de sufrimiento muy alto. Pero lo que quiero llamar la atención es a las palabras de Satanás. Dice el versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y en el versículo 10 le dice Satanás a Dios: no le has cercado a él y todos sus bienes. El trabajo de sus manos has bendecido. Toca ahora sus bienes y va a blasfemar en tu presencia. ¿Sabes lo que le estaba diciendo Satanás al Señor? El que te sirve por lo que le das, no por quién eres. Y esa es una mentira que nos ha perseguido durante toda nuestra vida. Mucha gente ha venido a la iglesia pensando más en lo que va a recibir de Dios que en Dios mismo. Muchas veces hemos enfocado nuestra vida más en lo que Dios puede hacer por nosotros que en la persona de Dios. Y cuando hacemos esto, nuestra mentalidad está traicionando a Dios. Si nosotros estamos en la iglesia, si nosotros queremos ser cristianos, pero todo lo que nos interesa es lo que podemos recibir de Dios, te voy a decir algo: no podemos de esa manera servir a Dios. Nosotros tenemos que adorar, bendecir y glorificar a Dios, sea bueno o malo lo que esté pasando en nuestras vidas. Porque, amados hermanos, fíjense, quieras o no, nuestras vidas están en las manos de Dios. No hay manera de poder procurar una vida por nosotros mismos. No hay manera de añadir cabellos a mi cabeza. No hay manera de añadir estatura a mi vida. No hay manera de hacer cosas en mí. Solo Dios puede hacerlas. Estamos en manos de Dios todo el tiempo. Pero muchas veces, estando en las manos de Dios, no adoramos y glorificamos a Dios. Porque no nos enfocamos en quién es y su presencia. Muchas veces creemos que Dios puede ser servido de la manera que nosotros pensamos que es Dios. Y eso es un error. Porque Dios es lo que dice la Biblia que es, no lo que tú crees que es Dios. Muchas veces digo, bueno, este pecado Dios no se va a enojar porque, en fin, otros lo hacen y Él no va a ser tan severo con esto. No, la Biblia dice que todos los pecados deshonran a Dios. Y muchas veces trato a Dios como un ídolo. Estoy orando a Dios y si no recibo lo que Él le estoy pidiendo a Él, acuso a Dios de que no me está escuchando, de que no está tratando a mi vida, no está presente en mí, se olvidó de mí, cuando realmente todo el tiempo estamos en las manos de Dios. Amados hermanos, somos creación de Dios. Aquellos que son su pueblo son, además de creación, hijos de Dios. Él ha dado a su creación un orden familiar, un orden para la vida. Y nos hemos dado la tarea de violarlo en muchas ocasiones. Ya hemos violado el orden familiar y ahora cuando ves a una persona
Si te refieres a él en género o sexo, es ofensivo. Pero Dios los creó varón y hembra. Pero nosotros no estamos conformes con eso. Y lo hemos cambiado. Y al cambiarlo, hemos traído consecuencias. Hace unos días, 2 días atrás, comenzaron a circular en las redes unas fotos del supuesto asesino de los niños como alguien que tenía una inclinación sexual diferente. Y postearon eso muchas veces. Y no era real. No era real. Y alguien dijo, no, porque estas personas no dañan a nadie, se dañan a sí mismas. Como si eso fuera una expresión consoladora. No. No puede ser homosexual porque estos homosexuales no atacan a los niños y no matan a nadie, sino se matan a ellos mismos. ¿Acaso estamos contentos con que las personas se maten a sí mismos? ¿Acaso nos hemos acostumbrado tanto? Me gustó lo que dijeron en la televisión. Alguien dijo, creo que el presentador dijo, lo más triste que nos puede pasar es que nos acostumbremos a estas cosas. Que hoy discutamos esto, hablemos, podamos debatirlo, pero mañana se olvidó y a otra cuestión. Amados hermanos, tenemos que entender que seas cristiano o no, estás en manos de Dios. Tenemos la honra y la alabanza. Si eres hijo de Dios porque has aceptado a Jesús, estás en sus manos y tus rodillas se doblarán voluntariamente delante de Él y lo adorarás. Pero si no lo eres, si no eres cristiano, si no amas a Jesús, igualmente estás en manos de Dios. Igualmente tus rodillas se doblarán. Igualmente tu lengua confesará que Él es el Señor. Pero vas a sufrir esas consecuencias. Entonces, necesitamos entender qué es el sufrimiento en nuestro mundo y verlo desde la perspectiva cristiana. Miren, si tú lees el libro de Job, vas a entender que después de mucho sufrimiento, Dios bendijo a Job con mucha alegría. Tuvo muchos otros hijos, tuvo mucha más ganancia, tuvo mucha más prosperidad, pero él se dedicó a servir a Dios, a estar fiel delante de Dios. Él entendió que el sufrimiento era una realidad, pero él decidió sufrir en las manos de Dios. Por eso necesitamos decirle a este mundo que abra los ojos y mire a Dios. Porque los problemas están ahí, en el momento en que violamos la ley de Dios. Y no estoy en contra de nada. Yo estoy en contra del pecado. Y si el pecado aborrece todo, entonces, lo siento, la Biblia lo enseña. Pero lo que quiero decir es, no vayamos más por la rama, vamos a la raíz. Cada persona que está en este lugar entienda que su matrimonio es sagrado. Cada persona que está en este lugar entienda que su familia es sagrada. Entienda que Dios le dio hijos para ponerlo en las manos de Dios. Entienda que su esposa debe ser amada, que su esposo debe ser amado. Cada persona en este lugar entienda lo que Dios hizo. Y cuando nosotros hagamos eso, otros lo van a hacer también. Otros lo van a ver también. Lo segundo que queremos aprender en esta tarde es que la gloria de Dios es más importante que nuestra comodidad. Y quiero que ustedes lo lean. Vamos a ir un poquito más adelante al capítulo 2. Y fíjense lo que dice Satanás nuevamente. Porque en esta historia, después que Dios permitió que Job viviera algunas calamidades, Satanás a ir a ver a Dios. Y fíjense cómo se da este asunto. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás,
¿de dónde vienes? Lo mismo, de rodear la tierra y andar por ella. Y volvió Dios a decir, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Si vas al versículo 4, mira la respuesta. Satanás dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Por eso, la gloria de Dios, cuando nosotros entendemos el sufrimiento, desde la perspectiva cristiana entendemos que la gloria de Dios es más importante que nuestra comodidad. Porque ¿sabes qué? Muchas veces vivimos en un país tan cómodo, donde está todo ahí, donde trabajas y vas y compras, donde necesitas vas y sacas y después lo pagas poco a poco. Y nos hemos acostumbrado tanto a la comodidad que si algo interfiere esa comodidad, si algo nos incomoda, lo quitamos del medio. Y de esa manera hemos hecho con el Evangelio. De esa manera hemos hecho con Jesús. De esa manera hemos tratado a Dios. Hemos querido vivir nuestras vidas de cualquier manera. Hemos tratado de hacer con lo que Dios nos dio, no lo que Dios dice, sino lo que nosotros queremos. Y cuando Dios nos ha confrontado, lo hemos querido sacar del medio. Lo hemos querido echar a un lado. ¿No te has fijado cómo hemos tratado a Dios? Cabello, lo lacio. Si puso los ojos color café, los queremos claros. Si puso 2 metros de estatura, queremos 4 metros. Si puso 200 libras, queremos 180. Pero si puso 110, queremos 170. Y es constantemente, y eso no es tan malo. Lo malo es cuando no estoy de acuerdo con quien soy y con lo que Dios está haciendo en mi vida. Lo malo es que cuando yo decido tener más de una familia a la vez, la palabra de Dios dice que no es correcto. Y entonces silencio la voz de Dios. ¿De qué manera? Me voy de la iglesia, bloqueo al pastor del Facebook, ¿verdad? No voy nunca más a ese lugar porque Dios está en contra de lo que yo estoy haciendo. Cuando este lugar se trata de que lo estás haciendo bien, que eres maravilloso, que continúa por ese camino que te va a ir de lo más bien, o queremos estar acá, queremos hacer una fiesta. Pero cuando leemos acá y vemos lo que dice la palabra de Dios, cuando vemos a Satanás refiriéndose a Job diciendo, quítale las comodidades y ves como blasfema, eso nos tiene que inquietar. Porque tenemos que preguntarnos, ¿cómo ha sido nuestra vida la última vez que me sentí confrontado con la palabra de Dios? ¿Con quién me enojé? ¿Qué fue lo que pasó? Muchas veces, cuando leo la Biblia, la echo a un lado. Y digo, no, tengo que orar para poder leer esto. Me siento tan confrontado con lo que dice. Me siento tan egoísta. Me siento tan alejado de Dios. Me siento tan mal que tengo que orar y pedirle perdón a Dios para seguir leyendo acá. Pero déjame decirte, la gloria de Dios es más importante que nuestra comodidad. Y la Biblia dice que lo que Dios comenzó en nosotros lo va a hacer hasta el día de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Y Dios quiere hacerlo por las buenas. Y Dios quiere que te vaya bien. Pero no quieres el buen camino. Quieres hacer las cosas difíciles, no complicado. Pero Dios es Dios. Y no vas a poder someter a Dios. No vas a poder engañar a Dios. No vas a poder esconderte de Dios. Son cosas que no se pueden. Porque Dios es Dios. Y al final Dios va a hacer su voluntad. Y eso nos ha pasado. Eso nos ha pasado.
Dios ha dicho, gózate con la mujer de tu juventud. ¿Pero qué hemos hecho? Todo lo contrario. Dios nos ha dado hermosos niños para criarlos, para enseñarles, para mostrarles el amor de Dios. ¿Y qué hemos hecho? Todo lo contrario. Dios nos ha dado trabajo, economía, tiempo, inclusive tiempo para estar en la casa de Dios. ¿Pero qué hemos hecho? Todo lo contrario. Porque cuando organizamos nuestra vida, la organizamos de tal manera que Dios siempre queda fuera de la ecuación o en el último lugar. Porque para nosotros la comodidad es más importante. Miren, la gloria de Dios es más importante que nuestra comodidad. Y Dios siempre se va a glorificar, querramos o no. Ahora nosotros podemos tomar una decisión acá. Vamos a cerrar la iglesia, vamos a botar la Biblia. Y todos los que estamos aquí vamos a irnos de este lugar y nunca más hablemos de Jesús. No se va a acabar el cristianismo. No. Dios va a levantar otros que sean fieles a su palabra. Pero las consecuencias de alejarnos de Dios serán muy duras, serán muy difíciles. Entonces todavía hay tiempo. Acerquémonos a Dios. Hagamos lo que dice la palabra de Dios. Olvidemos, olvidemos un poco nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños. Hace poco estaba hablando con una persona y me dijo, sueño con el día que no tenga ya más que trabajar y pueda ir a una isla del Caribe y sentarme a tomar el sol y beber margaritas. Y le dije, pero el domingo irás a la iglesia, ¿no? Le dije, te hablé yo de Dios. Me dijo así, te hablé yo de Dios. Te hablé yo algo de eso. En nuestras vacaciones no incluimos a Dios. En nuestros momentos de ocio no incluimos a Dios. En nuestras alegrías no incluimos a Dios. ¿Dónde tenemos a Dios? El domingo en la iglesia, el día que voy. ¿Dónde? En el Calvario. No, la historia de Jesús sí la sabemos. Vemos la película, nos reunimos un poquito, olvidamos que fuimos creados para la gloria de Dios. Y que cuando nosotros no caminamos por el lugar que Dios nos ha dicho que caminemos, estamos negando la gloria que Dios merece. Olvidamos que hemos sido creados para glorificar a Dios con nuestras vidas, con nuestros pensamientos, con la manera en que nos expresamos. Olvidamos que hemos tenido que aprender que somos llamados a glorificar a Dios con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestros trabajos. Que la Biblia dice que tenemos que trabajar, ¿para qué? Para tener sustento, para poder compartir. Y que lo hagamos como lo hacemos para el Señor. Oigan, si la gente llegara aquí temprano como llega al trabajo, hubiera un desempleo aquí, pero grande, ¿eh? Porque yo te digo, estoy orando a ver si a alguno le da curiosidad lo que hacemos en la primera mitad del servicio. Porque la gente no tiene curiosidad. No, es increíble, ¿no? Si yo voy al trabajo tantas veces como me congrego, ¿qué pasaría conmigo? No me hubieran corrido. Una de las cosas lindas que aprendo en este país, te voy a contar una historia. Cuando yo fui a la Florida en este país, siendo de Cuba que nadie trabaja, nada más mi suegra, es la única que ha trabajado, que ahí está. Ella se levantaba temprano y iba al trabajo. Allí no sé qué hacía, pero dice que iba al trabajo. Bueno, era el policlínico, me imagino que había algo que hacer allí. Pero les digo algo, yo empecé en la Florida y dije, voy a llegar temprano a mi trabajo para cuando venga la gente a votar, no me vote porque eso hay que llegar temprano. Y entonces yo me aparecía ahí a las 5 de la mañana. Y todo el mundo a las 6 llegaba y yo estaba desde las 5.
El día que redujeron, me botaron de primero. Y dije, ¿pero qué es esto? Pero si yo soy, le dije al jefe, pero si yo soy el único que llega temprano. Me dijo, no, déjame decirte algo. En este país, llegar temprano es tu responsabilidad. Eso no es ningún mérito. Eso será un mérito en tu país, pero en este, no, hay que llegar temprano. Venir a trabajar, depende de ti. Tú ganarás o no ganarás. Si vienes te pago y si no vienes no te pago. Entonces me pregunto muchas veces, ¿cómo es que yo soy capaz de tratar al manager de mi trabajo mejor que a Dios? Si Dios me está citando a su presencia y no voy, y no estoy hablando únicamente de venir a la iglesia, estoy hablando de leer la Biblia, de orar, estoy hablando del conocimiento de la palabra. Ahora le digo a Maidita, ve ahí al carro y tráeme para acá postales que voy a hacer preguntas y nos quedamos solo hoy. Se fue la iglesia entera. Dice, el pastor se volvió loco, empezó a hacer preguntas, me voy echando. Aquí no vengo más. Porque muchas veces sabemos más de la novela, de las tiendas, sabemos lo que pasa en Burlington, lo que hay en Ross, sabemos lo que hay en McDonald's, sabemos lo que hay en tal restaurante, pero de la Biblia no sabemos nada. De la Biblia no sabemos nada. Y me pregunto, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que yo no entienda que yo soy creado para la gloria de Dios, quiera o no quiera? ¿Cómo es posible que soy tan ciego que no puedo entender que estoy en las manos de Dios? Si estoy en las manos de Dios, Dios puede hacer dos cosas conmigo. Bendecirme o estrujarme. ¿No te das cuenta? ¿Por qué hay tanta gente estrujada? Porque está en las manos de Dios, pero lo está haciendo mal. No está sirviendo a Dios. Y ahora estoy viendo en la Biblia que soy creado para la gloria de Dios, pero más me interesan mis comodidades. Más me interesa donde vivo, lo que tengo. Más me importa llegar al trabajo temprano que la oración con Dios. Más me interesa que el manager tenga buena opinión de mí que la opinión que Dios tiene de mí. Y te digo, soy el pastor. Estas cosas también son conmigo. Yo me quería ir con el de las margaritas. La única cosa que le puse fue, vayamos el domingo a la iglesia, pero me iba con él. Porque yo también siento y también me quiero perder de esta ciudad. Y también me quiero ir a las margaritas también. O sea, igual. Da un poquito de temor ahí, en ese punto donde digo, ok, hay tiempo para las margaritas, pero tiene que haber tiempo para Dios también. Porque yo no quiero que usted no vaya a tomar margaritas. Tome margaritas. Sin alcohol, tómela. Alguien dirá, no se llama margarita sin alcohol. Llámele Julia. Y tómesela. Y ya, es lo mismo. Pero sí te quiero decir algo. Así como sacas tiempo para las cosas del mundo, que son buenas, trabajar es bueno, tener comodidad es bueno, estar en este país una bendición, eso es bueno. También saca tiempo para Dios, que también es bueno. Saca tiempo para tu familia, para que le enseñes de Dios, porque también es bueno. ¿Sabes por qué? Porque siempre te lo digo. He vivido cosas muy tristes. He visto gente que solo ha dedicado tiempo a las comodidades y ha abandonado la familia de tal manera que después ha tenido que invertir todas esas comodidades en salvarle la vida a la familia. ¿Y sabes qué? Te voy a contar el final. No lo logran. Porque una vez que la familia está en peligro, ya después de ahí es muy difícil. Veamos lo tercero y último que queremos decir, que estamos estudiando. Nuestra reacción ante el dolor es más importante que el dolor mismo. Nuestra reacción ante el dolor es más importante que el dolor mismo. Mira, puede ser que hoy no te sientas tan cómodo. Yo al predicar esto no me siento tan cómodo. Porque hemos hablado cosas que en un punto están relacionadas conmigo.
Y no me siento tan cómodo, pero es lo que dice y enseña la palabra de Dios. Quiero que vayas al versículo 9 y vamos a leer algo interesante. Entonces le dijo la mujer a Job, ¿aún retienes tu integridad? Fíjense lo que dice ahí. Maldice a Dios y ¿qué cosa? Y muérete. Bueno, si Job se hubiera guiado por el dolor que sentía, tenía un terrible consejo ahí. Hubiera maldecido a Dios y se hubiera muerto. Lo que pasa es que Job, sabiendo que él amaba a Dios, decidió no vivir por las situaciones que estaban alrededor de él. Decidió vivir por las convicciones que Dios le había formado en su vida. Él sabía lo que estaba experimentando no era el pago por un pecado. Él sabía que podía ser una prueba, pero él sabía que él no era merecedor. Hoy podemos reaccionar. De hecho, por menos de lo que he dicho, nos han tumbado el canal de YouTube. ¿Sí o no? Por menos de lo que he dicho hoy. Y es posible que alguno de los que me está escuchando reaccione y nos acuse ahí en Facebook para que nos tumben la predicación. Está bien, no hay problema. Pero no lo vamos a dejar de decir. Después de haber escuchado esto, tú puedes salir de aquí y reaccionar de mil maneras. Tú puedes decir, nunca más voy, no quiero pertenecer, no me interesa. Pero te voy a decir, nuestra reacción al dolor es más importante que el dolor mismo. Porque si tú reaccionas en contra de la palabra de Dios, estás reaccionando en contra de Dios. Te estás enemistando con Dios. El dolor va a pasar. La reprensión que hemos tenido hoy a través de esta escritura, la situación que estamos viviendo en esta ciudad y en la ciudad donde ocurrió el hecho de las muertes de los niños, son situaciones muy duras, son dolorosísimas, van a pasar. Pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Lo único que va a hacer, que no se vuelva a repetir un hecho como el que se vivió, es que se obedezca a Dios. Cuando yo leo esto y yo digo, ay Dios mío, cuántas horas esperando que los pichones de las palomas bajen en vez de dedicárselo al sermón o al estudio bíblico. ¿Te acuerdas de las palomas, brother? ¿Te acuerdas de esos pichones que se van al árbol y no quieren bajar? Y tú quieres que bajen. Y está ahí y hay que orar. Y mis hijos están para comer. Y tengo a mi familia. Y yo quiero que los pichones bajen. Y estoy perdiendo el tiempo miserablemente. La única manera que eso va a cambiar es si yo obedezco a Dios. Si yo paso por encima del dolor y digo, voy a obedecer a Dios a partir de hoy. Porque eso es lo que hizo Job. La esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, has hablado como cualquier mujer hubiera hablado, como una persona que no tiene raciocinio. Y le dijo, recibiremos de Dios el bien y no el mal. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la Job, ni halló despropósito alguno. ¿Sabes lo que dice en el hebreo? En el hebreo dice que a pesar de lo que estaba pasando, a pesar de los dolores que estaba sufriendo, a pesar de las pérdidas que había tenido, y a pesar del momento tan duro que estaba viviendo, encontraba que Dios estaba detrás del asunto. Le encontraba sabor a Dios. Es lo que dice el hebreo. Y ese es el problema de esta situación que vivimos esta semana.
que si seguimos discutiendo si las almas sí o las almas no, nos olvidamos que esto tiene sabor a Dios, que el verdadero problema está en que hemos descuidado a la familia. El verdadero problema está en que ese niño no estaba con su papá ni con su mamá, estaba con su abuela, está abandonado, no estaba bien. Nos olvidamos de que hay palabra de Dios para estas cosas. Y yo no sé cuál será el problema en tu vida, no sé cuál será la situación, no sé cómo entiendas el dolor, no sé si lo miras con mentalidad cristiana, pero sí te voy a decir, detrás de todo lo que vivimos y detrás de todo lo que nos sucede, está Dios. Y si no encuentras sabor a Dios en eso, lo siento, no te va a ir bien. Lo siento. Pero esa es la realidad. La realidad es que el sufrimiento en nuestras vidas nunca va a pasar. Pero si lo entendemos desde la perspectiva cristiana, nos va a servir para crecer y para madurar. Nos va a servir para acercarnos más a Dios. Es posible que este servicio no haya sido el servicio más de la predicación más hermosa ni más linda. Pero si de verdad entendemos lo que dice aquí, nos va a servir para acercarnos más a Dios. Para darnos cuenta de que estamos alejados de Dios, que estamos perdidos. Y que si nadie nos dice que estamos perdidos, vamos a seguir perdidos. Esa es la realidad. Porque lo dice la Biblia. ¿Y crees que el pastor no está perdido? ¿Por qué no? Porque cualquiera puede pensar, no, el pastor habla así porque eso no tiene que ver con él. No, esto tiene que ver conmigo. Si yo me descuido, también me puedo perder. Si yo me descuido, también puedo pecar. Si yo me descuido, se puede perder todo. Por eso es necesario entender a Dios también a través del sufrimiento. Por eso es difícil, es duro. Hoy, pudiéramos decir, nos estamos dando un tiro a nosotros mismos. Nos estamos haciendo una introspección dura, pero es la única manera de poder entender que necesitamos acercarnos a Dios. No hay otra. No hay otra manera. Quiero concluir con estas palabras. Pasar la prueba no significa que el sufrimiento va a terminar o va a pasar. Así como el dolor no necesariamente está relacionado con el pecado, así tampoco el pasar la prueba significa que ya estaremos libres de aflicción. Amados hermanos, lo que ha ocurrido hoy es lo que necesitamos una y otra vez, hasta que estemos en presencia de Dios. Porque una y otra vez vamos a ser desafiados por el mundo, una y otra vez vamos a ser conquistados por el mundo, una y otra vez vamos a ser fascinados por el mundo. Pero si nosotros no somos confrontados con la palabra, nunca vamos a volver a Dios. Y es necesario volver a Dios. Es necesario. Por eso, pasar esta prueba, este sufrimiento, no significa que se va a acabar. Pero si lo logramos entender desde la perspectiva cristiana, eso nos va a ayudar a acercarnos más a Dios. Si usted tiene una familia que está relacionada con este hecho que ocurrió, o usted conoce a alguna persona, háblele de Dios. Porque el único que puede consolar un corazón así es Dios. No hay una ley. ¿Sabe qué va a pasar? Le voy a decir qué va a pasar y no es profecía. Nos vamos a repartir dinero. Eso es lo que va a pasar. ¿Sabe qué va a pasar? Vamos a resolver el problema como lo resuelve el mundo, como lo resuelve el diablo. Le vamos a dar unos millones a los niños que se salvaron. Le vamos a dar unos millones a los padres que perdieron los hijos. Y nos vamos a repartir dinero como si eso fuera a resolver el nuevo problema que nos está por llegar.
no lo podemos resolver con dinero. Lo tenemos que resolver con presencia de Dios. Es la única manera. Cualquiera diría, sí, pero bueno, el dinero por lo menos compensa, que no sé qué. El dinero endurece también, enfría. El dinero te aparta. El dinero te hace creerte suficiente y te olvidas de que eres creado para la gloria de Dios. Y no estamos llamados, ni nacimos, ni estamos acá, ni somos hijos del Evangelio para perseguir dinero, sino para perseguir la voluntad de Dios. Entonces, iglesia, quitemos la vista de las cosas que no edifican y pongamos la vista en Dios. Hagamos todo escuchando. Nos preguntaron. Decirles también que la solución no está en el dinero, que la solución está en que Dios regrese a nuestros hogares, a nuestras escuelas, a nuestros matrimonios, a nuestras familias y que regrese a nuestros corazones, que muchos de nosotros lo necesitamos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque en este tiempo hemos leído hemos visto la manera en que Job tuvo la victoria en medio de esta situación dolorosa. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a considerar tu persona más importante que nuestras comodidades. Y ayúdanos a hacerte fieles. Señor, pon en el corazón y en la mente de todos los líderes de este país el volverse a Dios. Porque dice tu palabra que en el volver a ti está el bien. Y que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bendícenos y ayúdanos. En el nombre de Jesús.